Hace poco más de 10 años, una nueva fuerza pateó el tablero político en España, recogiendo las movilizaciones de los indignados. Podemos, en cabeza de Pablo Iglesias, logró hacerse paso en el bipartidismo español a través de un proyecto progresista fuertemente influenciado por Latinoamérica. Pablo, un profesor de ciencias políticas que empezó a hacerse conocido en tertulias televisivas, logró representar una apuesta popular que se extendió por todo el Estado español. Con Pablo se popularizaron palabras como la casta, para nombrar a la élite que oprimía al pueblo, o el sorpaso, que vaticinaba una victoria de Podemos sobre el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales de 2016. Esto lo llevó a convertirse en vicepresidente del gobierno de España y en un ícono para los movimientos progresistas en el mundo. Para hablar del progresismo latinoamericano y del surgimiento de nuevos liderazgos de derecha en nuestro continente, hoy en Energía y Poder, Pablo Iglesias. Hace 10 años, el mundo vivió la irrupción de Donald Trump por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos. Vivimos en el Reino Unido el Brexit. Vivimos en Colombia un plebiscito por la paz en donde por un justo margen y por una discusión incluso en torno al desarrollo de esa campaña ganó el no a la paz en un país como el nuestro. Y hemos vivido también otros momentos de ciclos progresistas en Latinoamérica. Pareciera que es el péndulo de la historia, pero hoy, también transcurrido ya un buen tiempo, 10 años de estas historias, vemos cómo vuelve Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Vemos cómo han llegado figuras políticas como Milei, como Meloni, Bukele y otras figuras que en este continente, pero que también en Europa y en otros lugares del mundo, vienen posicionando unas nuevas derechas. La irrupción de estos discursos, de un discurso de odio, pero también guerras culturales, del establecimiento y de la recuperación de estos valores del neoliberalismo que pensamos durante mucho tiempo haber superado, nos llevan hoy a discutir y analizar qué está ocurriendo con el progresismo, nuestras democracias y las nuevas derechas. Para hablar de estos temas, hoy en Energía y Poder va a estar con nosotros Pablo Iglesias. Bueno, creo que nuestro país no tiene que darse mucha presentación. Pablo, aquí eres muy reconocido. Creo que especialmente el papel que has jugado en la comunicación, en todo el ejercicio de construir unas opiniones alternativas, pues son bastante conocidas en nuestro país. Bienvenido a Colombia. Nuevamente, como siempre, esta es tu casa. Muchísimas gracias, compañero. Es un honor estar aquí. Ustedes son referencia y bueno, poder conversar con ustedes es un orgullo y un placer. Bueno, este es un espacio que hemos estado construyendo para hablar de diferentes temas, especialmente un tema que es la energía, los recursos, el cambio climático, pero también el poder y las relaciones que tienen estos aspectos. Pero indudablemente, con una figura como tú que viene de estas luchas en Europa, queremos hacer un análisis de lo que está ocurriendo con nuestras democracias y con las nuevas derechas, muchas inspiradas lamentablemente en Europa, en figuras que se vienen posicionando en España. ¿Cómo analizas tú el surgimiento de estas nuevas derechas, especialmente en Europa, y su influencia en nuestro país? Yo pienso que es muy importante que la izquierda entienda que las democracias no son regímenes políticos que respondan a una ideología, que es algo que por desgracia pasaba desapercibido, como todos somos demócratas, seamos de izquierdas o de derechas. Y en realidad la democracia es una correlación de fuerzas, es una correlación de fuerzas en general, arrancada por los movimientos sociales y por los movimientos subalternos a lo largo de la historia, la extensión del sufragio, los derechos sociales, los derechos de participación, que alguien pueda no solamente votar, sino organizarse en un sindicato, poder asociarse, poder tener un periódico. En los últimos tiempos lo que estamos viviendo es una crisis de la democracia liberal que va perdiendo su prestigio a pasos agigantados y vemos a unas ultraderechas que asumen dos elementos que la izquierda a veces no termina de entender. Por una parte, que la ideología y la cultura son el gran terreno de combate político, eso es Donald Trump, eso es Giorgia Meloni, eso fue Berlusconi en Italia, eso es Marine Le Pen, eso es claramente Milei y eso es Vicky Dávila, sin lugar a duda.
y al mismo tiempo esa derecha tan gramsciana, que entiende la cultura como terreno de combate, también tiene una noción mucho más lúcida de lo que significa el poder que la izquierda. Parece que la izquierda tiene que llegar a un gobierno para darse cuenta de algo que advirtió Allende hace muchos años, y es que tener el gobierno no es tener el poder, que el poder está en las élites económicas, en las élites mediáticas, en las élites de la policía, del ejército, del poder judicial, de los altos cuadros de la administración, y que por lo tanto la lucha política no es solamente por ganar elecciones, sino por ganar espacios allí donde está el poder. Por eso lo que acaba de ocurrir en México con la democratización de la elección de los magistrados y los ministros de la Corte Suprema es tan importante. Para enfrentar a estas ultraderechas que crecen, hace falta, por tanto, dar la batalla en el terreno cultural, que es fundamentalmente mediático, y entender que la lucha por el poder no es solamente la lucha por ganar elecciones. Pues es que justamente es lo que ha ocurrido en nuestro país. Hemos iniciado un proceso de cambio en donde pues ganamos unas elecciones, pero pareciera que esa contradicción sobre lo que es la democracia pues está en juego, porque la democracia es válida siempre y cuando ganen ellos, y cuando ganan las fuerzas progresistas o de izquierda, entonces se pone en entredicho el marco democrático. ¿Crees tú que está en discusión el modelo de la democracia actual? Esto siempre ha sido así. La derecha acepta la democracia siempre y cuando los resultados no supongan un desafío al statu quo. De nuevo, el ejemplo paradigmático chileno que le gusta mucho al presidente Petro, pues vuelve a representar pues una constante en la historia. Es como, bueno, podemos aceptar la democracia, que ustedes tengan partidos que se presenten a las elecciones, que tengan sindicatos que se movilicen, que tengan incluso algún medio de comunicación afín. Pero si ustedes ganan las elecciones y desde el gobierno quieren ustedes implementar una agenda reformista de transformación en una dirección más o menos socializante, entonces ya no nos sirve la democracia, y entonces movilizamos a nuestros medios de comunicación, a nuestra sociedad civil para que genere presión en la calle. Los atentados terroristas forman parte de ese repertorio de desestabilización por parte de la derecha, claro, de estrategia de la tensión, de estrategia del miedo, y finalmente nunca se descarta la intervención militar, aunque en los últimos años esto tiene más que ver con operaciones de lawfare, donde los medios de comunicación tienen un peso crucial. Esto ha sido así siempre. Ha sido así en América Latina y ha sido así en Europa. Cuando nosotros entramos al gobierno, después de unas enormes resistencias de los socialdemócratas a dejar de aplicar una cláusula de exclusión que determinaba los que proceden, digamos, aunque sea remotamente, de las tradiciones del pensamiento comunista, no pueden estar en el Consejo de Ministros de un país de la OTAN, estaban revelando lo que es la democracia. Pero ojo, no debemos cometer el error de decir, no, entonces la democracia no nos sirve, esta democracia burguesa, falsa, limitada. No. La democracia es lo más valioso que tenemos, porque al menos podemos organizarnos, podemos presentarnos a las elecciones aunque nos hagan trampas, aunque el poder mediático esté en sus manos, aunque los jueces estén en sus manos. Pero nunca se debe perder una mínima lucidez de lo que representa el poder de verdad, y el poder hay que disputarlo en todos y cada uno de los ámbitos. Decía Dimitrov que en tiempos del fascismo la democracia es revolucionaria, pero ¿qué tipo de democracia tenemos que construir hoy? ¿Cuál es la apuesta desde el progresismo para esa democracia y sobre todo para la construcción de hegemonía popular? La clave es explicar que democracia no significa solamente votar cada 4 años o cada cierto tiempo. Eso está muy bien, que te dejen votar cada cierto tiempo y que se puedan presentar diferentes partidos. Pero democracia, demos y kratos, significa que el poder tiene que estar en manos de la gente. Es verdad que eso es difícil de aterrizar en lo concreto, pero eso significa que los espacios más importantes tienen que tener dispositivos de control popular. Es muy difícil hablar de democracia si solamente una parte de la población puede tener una asistencia sanitaria decente. Es muy difícil hablar de democracia si una buena educación infantil, secundaria, universitaria solo está en manos de las élites privilegiadas. Es muy difícil hablar de democracia si los grandes medios de comunicación, lo que la gente puede ver, puede escuchar, puede leer, está en manos de banqueros y de grandes empresas. Por lo tanto, ser demócrata es querer llevar la democracia a todos los ámbitos. La democracia implica construir un sistema público de salud, un sistema educativo público, repartir el poder entre diferentes sectores sociales. ¿Por qué los medios de comunicación pueden ser propiedad de bancos o propiedad de grandes empresas y no pueden ser propiedad o estar gestionados por movimientos sociales, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, grupos estudiantiles? Hay que llevar la democracia no solamente al terreno electoral, sino a todos los terrenos donde el poder tiene sentido. Aquí en Colombia hemos venido utilizando, y específicamente en estos temas de energía, cuando estaba ejerciendo como ministro
ministro de Minas y Energía de este país, acuñamos un término, el presidente lo empezó a utilizar, que es de la democratización de la energía, que tiene que ver con todo este tema, la democratización de la salud, democratización de la energía, democratización de la misma política que ha estado en manos de un grupo privilegiado, y se supera entonces esa discusión de que la democracia es solo las elecciones, sino que implica la democratización del poder. Claro. Y esa es una labor ideológica. Esto que estamos hablando ahora no es tan frecuente en la discusión. Y sin embargo el adversario lo hace permanentemente. Vicky Dávila, a la que nosotros seguimos siempre con mucha atención porque nos parece un actor ideológico muy interesante de la ultraderecha en Colombia, cada vez que tiene la oportunidad es como... Democracia soy yo. Democracia es que yo pueda tener semana y que yo pueda salir hablando y nosotros somos quien controlamos a ese poder corrupto y despótico del presidente. Y es como, no, usted es la portavoz de los millonarios. Eso es lo que representa usted. Democracia no es usted. Usted representa todo lo contrario. Democracia es que las organizaciones sociales tengan acceso a los medios de comunicación. Democracia es que no se pueda permitir que alguien mienta impunemente o que se pueda considerar prensa seria la basura de portadas de semana. Pero a veces en la izquierda esto se nos olvida y pensamos que la clave de hacer una política de izquierdas consiste básicamente en hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente y por arte de magia, porque la gente ve que ha subido el salario mínimo, que han mejorado sus condiciones sociales, va a votar por eso a la izquierda. Nunca ha funcionado así. Las claves para votar son emocionales e ideológicas y eso la derecha lo tiene mucho más claro. Porque pareciera que están entonces en debate, en contradicción, los valores democráticos mismos. Aquí en Latinoamérica tenemos ya algunos sectores que pretenden adueñarse del término libertario, de la libertad. Algunos decimos la libertad no es eso, ese es el mismo concepto de la libertad del neoliberalismo, pero hay algunos conceptos que hoy están siendo, digamos, cooptados o un intento de las ultraderechas por cooptar estos conceptos democráticos. No solo un intento, un éxito de la ultraderecha a la hora de cooptarlos. Ellos han entendido mejor a Gramsci y entienden lo que significa la guerra de posiciones y la guerra de movimientos. Y de repente tenemos que el concepto libertad se asocia a figuras como Milei y llaman a su partido La Libertad Avanza y se hacen llamar a sí mismos libertarios y convierten el viva la libertad carajo, que en su praxis es básicamente el autoritarismo de mercado, el totalitarismo de mercado, la dictadura del mercado, ese tipo de dictadura que dice, ay, pues si no tienes plata y te ha dado un cáncer, te vas a morir como un perro porque no te vamos a atender en los hospitales que van a ser todos privados. Que esa gentuza haya sido capaz de hacer un trabajo de penetración ideológica que termine haciendo que la noción de libertad se asocie con ellos y lograr el apoyo de millones de sectores sociales objetivamente interesados en que gobierne gente de izquierdas, nos debe hacer respetarles, no despreciarles tanto, no ridiculizarles tanto, no quedarnos en esa posición universitaria de la izquierda de yo no discuto con payasos y bajar al fango de la pelea ideológica para disputar todos los conceptos, empezando por el de libertad. De hecho, algunos asesores de estas figuras políticas reconocen que han estudiado a Gramsci, que lo han leído, claro, y que pues creo que de nuestra parte hace falta todavía profundizar más el debate ideológico, el debate cultural, porque ya es evidente que estos otros sectores están trabajando en esas direcciones, en ese sentido común, que lo que tú llamas hay que bajar y entender por qué a la gente le están llamando la atención estos discursos. Claro, hay que bajar y eso implica asumir terrenos que no son los habituales. Y se supone que en la izquierda siempre somos los primeros en ver esto, pero luego se nos olvida. Estaba leyendo hace poco un libro de Enrique Krause, que es un liberal mexicano, sobre historia de las presidencias de México y termina más o menos unos poquitos años después de la irrupción del EZLN en Chiapas el 1 de enero del 94. Y el tipo se da cuenta de lo fundamental de Marcos y señala una reflexión, una frase del subcomandante Marcos, en la que dice: lo que nosotros estamos haciendo es política por otros medios y estamos haciendo guerrilla, que es básicamente guerrilla en los medios. Krause se da cuenta de que la fuerza del EZLN no es su capacidad militar para enfrentar al ejército federal mexicano, es su capacidad de comunicar. El EZLN es más una guerrilla mediática que convierte al subcomandante en un icono internacional, que inspira ideológicamente lo que serán los movimientos contra la globalización neoliberal, que se convierte en una referencia que desafía y pone patas arriba el sistema político mexicano, porque han entendido que el terreno de combate
debate fundamental es la guerrilla en los medios. Y esto es nuestro, esto es 1994, hace más de 30 años de esto. Entonces, igual que el cine de Eisenstein, igual que el arte que se produce en los primeros momentos de la Revolución Soviética, igual que las ideas de Gramsci, vienen de nuestra tradición cultural, el cine como instrumento de comunicación política, el arte, la comunicación, la cultura como terreno de combate, la ultraderecha tiene la capacidad de cooptar todo eso para hacer la guerra, y la izquierda de repente se queda como en un estado de estupidez liberal en la que de repente nos creemos que efectivamente las instituciones pueden ser independientes, que puede haber un poder judicial independiente, una policía independiente, un funcionariado independiente, y que gobernar es tomarse en serio la acción desde el Estado, cuando la política de verdad está en otro lugar. Pues hablando un poco de la actitud para enfrentar, de no solo plantear estas discusiones, de estos ejercicios de politización también para la gente, de los debates ideológicos. Recientemente hubo un episodio cuando tú arrojas el micrófono de Vito Quiles en una demostración también tal vez simbólica de lo que significa lo que tú decías, remangarse y enfrentar esas ultraderechas. ¿Qué ocurrió en ese episodio y claro, qué podrías señalar de ese elemento simbólico? Allí hay un grupo de periodistas que van a participar en lo que nosotros llamamos un canutazo, que es una declaración de prensa en la que te pueden hacer preguntas. Entonces la ultraderecha ha logrado infiltrar en periodistas de diferentes medios de comunicación, en profesionales de la prensa, a escuadristas, a ultraderechistas que van allí básicamente a provocar, a llevarse toda la atención y a básicamente agredir verbalmente a quien está hablando, ante la estupidez liberal de quien dice, no, es que es un periodista más. No es un periodista más, es un fascista, es un escuadrista. A los escuadristas hay que quitarles de en medio. Y en este caso no hace falta utilizar la violencia. Es como a este imbécil le quitamos el micrófono y lo tiramos y no va a hacer ninguna pregunta. Hace falta un cierto antifascismo militante que diga, claro que tiene que haber elementos de presión física. No se puede consentir que haya escuadristas haciendo preguntas como si fueran periodistas convencionales. Y esto implica una militancia de tu micro va a salir volando por los aires. Ellos lo entienden perfectamente cómo funciona la política. Cuando ellos rodearon nuestra vivienda y nos colocaron en una posición enormemente difícil, con 3 niños pequeños, entienden lo que significa el cuerpo, lo que significa la violencia en el plano político. Y eso no se para con instituciones liberales, eso se para con militancia. Creo que en Colombia saben perfectamente por cuál es la historia de su país, que cuando el enemigo practica la violencia política, la respuesta va a terminar expresándose siempre en términos de violencia política. El propio acuerdo por la paz es un acuerdo entre los que son capaces de ejercer la violencia y dicen, bueno, vamos a parar, porque con esto perdemos todos, vamos a elegir un escenario diferente, pero únicamente sobre la base del poder que hay detrás de eso. Si tú pones en cuestión lo que significa la vida para hacer política, pues entonces a esto jugamos todos. Bueno, aquí estamos entonces conversando con Pablo Iglesias acerca de democracia, progresismo, nuevas derechas. Desde 2018, América Latina ha vivido una segunda ola de gobiernos progresistas. El punto de partida fue la elección de Andrés Manuel López Obrador en México, seguida por figuras como Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y el regreso de Lula da Silva en Brasil. Estos gobiernos se consolidaron en un contexto global donde las derechas avanzaban en Europa y Donald Trump lideraba una agenda conservadora en Estados Unidos. Esta nueva ola ha posicionado debates alrededor de la transición energética, el cuidado ambiental, el feminismo y la pertinencia de continuar con el extractivismo como modelo económico. Por su parte, estos progresismos deben enfrentar desafíos como una derecha más radicalizada con disputas culturales más agresivas, el negacionismo del cambio climático y un preocupante retorno de los discursos de odio contra minorías y poblaciones vulnerables. Bueno, nosotros en Colombia tenemos una lamentable tradición de violencia política y de todo el ejercicio que hemos hecho por superar esa violencia política y recuperar la democracia, pero entendida como una democracia radical en donde se respeten las ideas diferentes. ¿Cómo ves tú el momento de Latinoamérica en esa búsqueda? Incluso cuando nos vimos en Madrid hace poco, hablábamos de lo que está ocurriendo en Europa y cómo América Latina también abre nuevos caminos. O sea, una de las características de Podemos como
una nueva izquierda en España fue que asumía América Latina como su principal referencia. Eso además no nos lo perdonaron nunca. Eso, digamos, generaba una enorme incomodidad entre las élites, que hubiera una izquierda española, europea, que dijera nuestras referencias ideológicas están en América Latina. Entonces y ahora, para nosotros, y eso es también el proyecto de Canal Red, que se ha latinoamericanizado inmediatamente, parte de la asunción de que América Latina es la gran reserva ideológica de la izquierda. Cuando la izquierda, tras la caída del muro de Berlín, está en una época en la que puede desaparecer. O sea, en la que ese mundo ideológico del breve siglo XX que definía Hobsbawm desaparece y hay muchos lugares donde desaparece la izquierda como actor. América Latina es el lugar en el que hay diferentes experimentos de izquierda que en diferentes planos llega a disputar el poder político y llega a disputar el Estado, con experiencias distintas, enormemente duras, enormemente difíciles. Ahora yo creo que hay un lugar muy interesante, que es México, donde una izquierda muy particular, construida en claves mexicanas, digamos que... Nacionalista. Claro, probablemente no podría haber una izquierda distinta en México. O sea, que hunde sus raíces en lo que significó Lázaro Cárdenas, en lo que significó después los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, pero también la experiencia de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, la experiencia del PRD y finalmente Andrés Manuel López Obrador, Morena, los movimientos sociales mexicanos y Claudia Sheinbaum, con una, digamos, perspectiva de futuro muy amplia y con un nivel de poder que yo creo que no ha tenido prácticamente ninguna izquierda latinoamericana en los últimos tiempos. Está la experiencia colombiana, donde Petro se ha convertido en una referencia ideológica internacional. A mí una de las razones por las que me gusta mucho el trabajo del presidente es porque habla de ideología. O sea, hay un Petro que gobierna en Colombia, pero hay un Petro que dice cosas en la Asamblea de las Naciones Unidas o en el foro de Davos que le convierten en una de las grandes voces ideológicas de la izquierda a nivel internacional, más que nadie. Más que la propia Claudia Sheinbaum en este contexto, más que Boric, que ha querido jugar un papel distinto, Petro ha tenido claro que la ideología es un terreno de lucha y simplemente la manera en la que él pelea como un gato panza arriba en las redes sociales, en X, revela su lucidez a la hora de entender que ese combate cultural es clave. Pero luego al mismo tiempo estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Argentina, con lo que está ocurriendo acá, con una derecha que no acepta que la izquierda gobierne en Colombia y van con todo, sin ningún tipo de escrúpulos, con lo que podría volver a ocurrir en Brasil, con lo que podría ocurrir en Chile, con lo que está ocurriendo en El Salvador con Bukele, con la situación de Cuba, que seguramente nunca ha sido tan delicada como la que se está viviendo ahora, y con la irrupción de un trumpismo que ha elegido pues nada más y nada menos que a un cubano como Marco Rubio para dirigir la política exterior hacia América Latina. En ese contexto es en el que Canal Red se plantea operar en América Latina con compañeros y compañeras latinoamericanos como una fuerza que quiera pues aportar su granito de arena al combate ideológico del trumpismo en la región. Que es una gran tarea y le agradecemos muchísimo también aquí porque estamos en todos estos esfuerzos de construir lugares de opinión, construir lugares de análisis, pero también de formación política para la militancia progresista de los diferentes lugares de nuestro país y el continente. Hablando de eso, que podemos caracterizar como el proyecto progresista latinoamericano, nosotros hemos identificado que vivimos un nuevo momento de ese progresismo, algunos lo han llamado una nueva ola progresista en Latinoamérica. ¿Qué claves podrían ser, desde tu punto de vista, diferenciadores de lo que se llamaría la primera ola progresista en Latinoamérica y este momento progresista en el continente? Cada momento histórico tiene sus particularidades y cada país tiene sus particularidades y sus propios derroteros. O sea, lo que significó el movimiento democrático de Hugo Chávez a principios del siglo XX, pues después termina en una guerra salvaje con los Estados Unidos y con su propia derecha, que transforma institucionalmente el país en una dirección que seguramente no le hubiera gustado o no habrían previsto los bolivarianos al principio, pero que también es consecuencia, bueno, pues de la contingencia y de la acción del enemigo y digamos cómo eso define las cosas.
En el caso de Chile, pues claro, ellos se llamaban Apruebo Dignidad y habían puesto todos los huevos en la cesta de una nueva constitución, pero a mi juicio el papel del Mercurio, la Tercera y los medios chilenos dan la vuelta a un consenso social que se había instalado en el país después del levantamiento, después de las movilizaciones sociales, que fueron también la condición de posibilidad de que Boric fuera presidente. En Colombia hay un proceso también que para nosotros resultaba inimaginable, o sea, que en un país como Colombia llegara a la izquierda a gobernar, no nos lo terminábamos de creer, y ocurre algo no previsto también. Es como Petro presidente y ahora están ustedes enfrentando pues, una coyuntura muy difícil con una derecha que se rearma en todos los aspectos. Yo creo que aquí es fundamental asumir que no hay una receta única, que cada país tiene su historia nacional particular que define por completo la manera en la que se puede hacer política en cada país, y que luego está la contingencia, que una cosa es lo que uno quiere hacer y otra es lo que finalmente puede hacer. Lo esperanzador de todo ello es la enorme salud en términos ideológicos de una izquierda latinoamericana que sigue emitiendo como el principal actor de las izquierdas a nivel global, que entiende lo que significa la geopolítica, que entiende lo que significa las tareas de acción cultural a nivel militante y bueno, lo podemos meter todo, o sea, podemos hacer como una serie de características que sirvan para hablarnos de un nuevo ciclo progresista con características que lo diferencien del anterior, pues que lo hagan los politólogos y está bien, pero la política nunca es previsible y rara vez encaja en las definiciones que hagamos. Sí, justamente ese ejercicio de la política, que no solo es la política electoral. Hace algún tiempo cuando tú dijiste, me voy a retirar, y mucha gente dijo, te lo escuché directamente, no, Pablo se va a retirar de la política, pero la política está en todos los lugares, sigues haciendo política, análisis. ¿Qué decirle a muchos de los jóvenes hoy que pueden estarnos viendo, ojalá que estén viendo todo este tipo de canales y de espacios? Un mensaje para esa juventud que también está, creo, en disputa, porque hay mensajes de la ultraderecha, hay juventudes de diferentes tipos, va cambiando también la idea de lo que es ser joven. ¿Qué mensaje para quienes quieren pensar la política desde la juventud? Que nos pasen por encima. Yo creo que en nuestra generación tenemos un terrible complejo de Peter Pan. No terminamos de aceptar que hemos dejado de ser jóvenes. Ayer en la universidad, que había gases lacrimógenos, tuve como una sensación juvenil. Hacía muchísimos años que no respiraba gases lacrimógenos. Pero eso quiere decir que nosotros estamos en otra generación. En otra generación que no puede bajar a TikTok a defender a nuestros jóvenes de los nuevos TikTokers de la ultraderecha. No les podemos hacer ese trabajo. Nos gustaría seguir siendo jóvenes, nos gustaría vivir, digamos, ese combate. Y creo que los jóvenes tienen que cortarnos cualquier intento de paternalismo por nuestra parte. Los nuevos liderazgos que van a surgir no se van a parecer a nosotros. Creo que además ahí el feminismo va a redefinir los caracteres ideológicos y culturales de las nuevas juventudes antifascistas, que puede que nos reconozcan, puede que les interesemos, puede que se formen en algunas cosas con nosotros, pero tienen que asumir que tienen que ser dueños de su generación. O sea, que nos escuchen a ti y a mí hablar está bien, pero ellos tienen que hacer su propio programa, tienen que hacer su podcast, tienen que, digamos, darle una impronta generacional a sus instrumentos de comunicación política. O sea, no vamos a resolver nosotros los problemas políticos de la juventud. Podemos serles útiles, podemos ayudar, pero nosotros ya no somos jóvenes, aunque no estemos de mal ver a pesar de nuestra edad, pero nos toca otra tarea. Bueno, pero aquí seguimos también construyendo, luchando, consolidando procesos progresistas. Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Este espacio está abierto para ti siempre que vengas a Colombia, y a la gente que nos sigue, pues en nuestro canal y en todas las redes sociales, para que sigan conociendo estos debates, este análisis que estamos haciendo en Energía y Poder. Hoy estuvimos conversando con Pablo Iglesias acerca de progresismo, nuevas derechas y pues también de la democracia en nuestro país, en nuestro continente. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo espacio en un siguiente capítulo.